Jesús Rodríguez, perdón, y Ángel Sandoval, quienes son los que nos van a hacer favor de hacer la presentación de este libro. Y le vamos a pedir al compañero Palmer, al ingeniero, que nos haga la presentación de ellos. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por asistir a esta sesión. La introducción va a ser muy breve para darle oportunidad a los compañeros de que hablen. En la mesa está Ángel Sandoval, aquí a mi derecha, y a su izquierda Jesús Rodríguez. Los compañeros forman parte de una organización política mexicana que se llama Movimiento Popular Revolucionario. Los compañeros vienen a promover este libro que está aquí en la mesa, que se llama El Nuevo Comunismo, y que ha sido redactado por el presidente del Partido Comunista Revolucionario de los Estados Unidos, que se llama Bob Avakian. El tema es muy importante, el tema es muy vigente, sobre todo en estas épocas tan convulsas que estamos viviendo, donde aparentemente el capitalismo se va al hoyo pero no termina de irse, y en donde las alternativas al capitalismo no están del todo claras. Es ahí donde entra el tema del comunismo. Es un tema que para algunos está superado, para otros no lo está, y para algunos de nosotros es un tema de mucha vigencia, que es necesario rescatar, que es necesario reestudiar, porque para algunos de nosotros constituye la única alternativa a esta sociedad que estamos viviendo. Entonces, pues quedan en manos de Ángel y de Jesús, que nos van a exponer el tema, y al final, como siempre, pues tendremos una o dos sesiones de preguntas y de comentarios y de cuestionamientos para cerrar la sesión. Les comento que por esta ocasión el libro, por lo menos 5 ejemplares, van a ser vendidos a mitad de precio. Tenemos una mesa de literatura a la entrada del local con otro tipo de materiales, pero el libro en específico que va a ser presentado el día de hoy, su precio normal es de 200 pesos, pero por ser una promoción especial se van a vender 5 ejemplares a mitad de precio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a este evento, y muchas gracias a Brújula Metropolitana por este espacio y esta invitación que nos han hecho. Nos da mucho gusto estar aquí y igualmente mucho gusto que hayan asistido. ¿Cómo se va a hacer esta presentación? Ángel va a hacer una lectura de puntos importantes del libro, que dura más o menos 35 o 40 minutos. Cuando él termine, ustedes tendrán la oportunidad de hacer preguntas, de cuestionar también. Si pudiera hacer la pregunta concreta y breve para que todos tengan la oportunidad de hacer sus intervenciones, sus preguntas, y que haya la oportunidad de que tanto Ángel como su servidor podamos pensar las preguntas y contestarlas. Entonces, él da la presentación y luego habrá unas rondas de preguntas, y les pedimos de favor que sean lo más concretas posibles para que todos los que tengan preguntas que hacer tengan tiempo y no nos vayamos sin alguna pregunta que se haya quedado pensando de ustedes. Así que de nueva cuenta les agradecemos mucho que estén aquí y vamos a empezar. Bueno, gracias a todos. Y este libro que estamos presentando aquí, El Nuevo Comunismo de Bob Avakian, no es un libro más. Concentra un entendimiento que se necesita urgentemente frente a los grandes riesgos y tanto sufrimiento innecesario para la humanidad hoy en día. Piénsenlo un momento. La vida de miles de millones de personas en el mundo pende de un hilo. Los científicos nos dicen que ya vivimos una acelerada extinción de muchas especies por el galopante calentamiento global y la destrucción del medio ambiente provocada por este sistema económico actual.
y que nos acercamos a un punto de inflexión, un punto en que estos cambios serán irreversibles, amenazando la extinción de muchas especies, incluida posiblemente la nuestra. Está también la amenaza de usar armas nucleares contra Irán y Corea del Norte, como con otras naciones, por parte del régimen de Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence, que sería un desastre para la humanidad, matando a decenas o posiblemente cientos de millones de personas, volviendo cuando menos partes importantes del mundo radioactivas y no habitables, si no es que nos lleve al fin de la raza humana y otros seres vivos. Ahora mismo, en el mundo en que vivimos, implica un enorme sufrimiento tan horroroso como innecesario, con las guerras reaccionarias constantes de los imperialistas en Siria, en Irak, Afganistán, África y otras partes. El funcionamiento normal del actual sistema económico mundial, que ha llegado a concentrar más riqueza en las manos del 1% de la población, sigue provocando innumerables muertes por hambre, desnutrición y enfermedades curables. Este sistema capitalista imperialista mundial también le ha jodido la vida a millones de personas, de manera que tienen que emigrar a otras partes del mundo, donde son discriminadas, perseguidas y vilipendiadas. Según la ONU, más de 250 millones de personas hasta ahora. La mitad de la humanidad, es decir, las mujeres, son oprimidas y degradadas por el patriarcado, o sea, la supremacía masculina, que es un pilar fundamental del sistema actual, y crece sin cesar la trata de mujeres, que nos recuerda la época de la esclavitud. Este es un gran negocio mundial, en que México ocupa el segundo lugar en trata de mujeres. Piénsenlo, solo en este país ocurren 10 feminicidios diarios y se viola a una mujer cada 18 segundos. Sí, cada 18 segundos. Y existe una guerra contra el pueblo con saldo de más de 200,000 asesinados en tan solo 11 años, lanzada cínicamente bajo el mando de una guerra contra el crimen organizado, cuando tanto el gobierno mexicano como sus jefes en Washington están bien coludidos y compenetrados con los narcos. Los proyectos de muerte del gran capital siguen despojando y envenenando las tierras de los pueblos indígenas y otros. Y podría seguirles diciendo más y más horrores que comete este sistema, pero sé que ustedes que están presentes les preocupa el estado en que se encuentra el mundo, y por eso nos invitaron a estar aquí y se los agradecemos. Urge un cambio radical, y para poder hacerlo necesitamos entender científicamente cuál es la solución, cuál es el problema. Déjenme repetirlo nuevamente. Tenemos que saber cuál es el problema científicamente y cuál es la solución. En este libro de Bob Avakian, El Nuevo Comunismo, analiza las contradicciones profundas del sistema capitalista e imperialista mundial y muestra por qué este sistema solo puede ser una pesadilla para la inmensa mayoría de la gente. Ese es el problema, el sistema capitalista e imperialista mundial. Esa es la raíz de tanto sufrimiento innecesario y de estas grandes amenazas al futuro de la humanidad. Y esto no es simplemente una opinión, se demuestra con un método consecuentemente científico, es decir, basado en las evidencias en el mundo real. Como menciona Avakian en el libro, tenemos que ser científicos y aplicar la ciencia, y ahí está el kit del asunto. No temer al mundo real. ¿Saben qué? Si el mundo real demostrara que es posible eliminar todos estos horrores de los que siempre hablamos sin una revolución, todos nosotros aquí presentes nos iríamos de vacaciones. Pero eso no es la realidad. La realidad es que estos horrores no podrán eliminarse en un sentido fundamental dentro del sistema actual. Sí tenemos que denunciar y luchar contra esos horrores, pero los tenemos que hacer como parte esencial de preparar el terreno, la vanguardia necesaria para hacer una revolución. Avakian no solamente nos dice un análisis profundo de los problemas,
también nos señala que sí existe una salida a toda esta locura en que se encuentra el planeta. Sí existe una manera para poder cambiar radicalmente el mundo en los intereses de la inmensa mayoría y a fin de cuentas de toda la humanidad. La salida, la solución es la revolución y la nueva síntesis del comunismo. Eso es lo que necesita urgentemente la humanidad, la revolución y el comunismo. Y este libro, El Nuevo Comunismo, concentra la más completa exposición de esta nueva síntesis del comunismo. Nos brinda, como dice la segunda parte del título del libro, la ciencia, la estrategia, la dirección para una revolución real y una sociedad radicalmente nueva en el camino a la verdadera emancipación. Esta nueva síntesis del comunismo es producto de más de 40 años de trabajo, aprendiendo de las grandes contribuciones de Marx, de Lenin y de Mao, pero también señalando y rectificando errores que iban en contra del método y enfoque fundamentalmente científico de la teoría comunista que ellos fundaron y desarrollaron. Aprendiendo también de los grandes avances de las revoluciones socialistas en Rusia y China en el siglo pasado, pero también de los errores importantes y de las causas de su derrota temporal. Avakian también analiza los nuevos fenómenos y desafíos en el mundo actual, aprendiendo de diversas fuentes. De esta manera ha logrado establecer el comunismo sobre una base científica más firme y más consecuente, dando un avance cualitativo en el entendimiento que las masas oprimidas necesitan para hacer la revolución que tan urgentemente hace falta, para emanciparse a sí mismas y finalmente a toda la humanidad. Esta nueva síntesis parte de una base científica fundamental del comunismo, desde su fundación de Marx, pero al mismo tiempo representa un salto cualitativo en el desarrollo del comunismo. Pero ustedes se preguntarán, ¿a quién le importa que el comunismo haya desarrollado más? Y Avakian plantea también esa cuestión en el libro, observando que en este momento muchas personas dirán, no soy comunista, así que no importa si el comunismo se ha tenido mayor desarrollo. Y él responde, en primer lugar, si ustedes no son comunistas, deberían serlo. ¿Por qué? Porque dice, el comunismo representa la manera más consecuente y más sistemática de conocer y transformar el mundo, no solo en un sentido abstracto en general, sino hacia cierta meta que la ciencia del comunismo, no una religión, sino la ciencia del comunismo revela que es posible como deseable. Fíjense que no se trata de, quisiéramos un mundo comunista sin explotación y opresión, por tanto busquemos una ciencia que nos lleve a eso. No, el hecho de que puede haber, no una garantía, sí una posibilidad de un mundo completamente, radicalmente diferente, un mundo comunista sin explotación y opresión, eso está determinado científicamente mediante un análisis de las dinámicas reales de la sociedad humana a lo largo de la historia, cómo ha cambiado, a dónde esto ha conducido y ahora qué posibilidades tenemos y que se han generado para lograr esa meta. Así que en primer lugar, hasta el objetivo del comunismo es un objetivo científicamente determinado. No es algo simplemente que desearíamos que fuera eso verdad. Piensen un momento en eso. Una meta científicamente comprobada. La meta de un mundo comunista sin explotación y opresión, comprobada por medio de analizar en serio la historia y el sistema capitalista imperialista tal como es en concreto y en su movimiento y cambio. Esto es completamente distinto. Esta manera, este método es muy distinto al método subjetivo tan común de determinar según cómo es el mundo y cómo puede cambiarse o no a base de los gustos o deseos de uno. Por ejemplo, algunos sí quisieran ver otro mundo mejor,
pero insisten que debe lograrse sin violencia. ¿Por qué? ¿Será porque han analizado y han comprobado científicamente que es posible parar todas las agresiones y crímenes violentos de los imperialistas, los capitalistas y sus estados reaccionarios por medios pacíficos? No, ni siquiera se plantean el problema así. Es más bien porque a uno le gustaría que así fuera. Y por cierto, considero que todos los que estamos aquí quisiéramos que fuera así, pero esa no es la realidad. Esa no es la conclusión que se saca de un análisis científico de la historia y de esta sociedad. Y seamos francos, una revolución sí es un asunto sumamente muy serio, y sí exige sacrificios, y sí tiene un precio en vidas humanas, en sangre. Pero les diré esto: el precio es mucho, mucho más alto si se deja en pie este sistema criminal que está cobrando un altísimo costo a diario en innumerables muertes, violaciones, pobreza, vidas destrozadas y espíritus aplastados. O a algunos les atrae otro camino, al parecer más fácil: cambiar el mundo sin tomar el poder, buscando un nicho para cambiar algo en un pedacito de tierra, o en alguna colonia con un proyecto que no son malos en sí, pero cuando mejor cambian un poquito para unas cuantas personas, mientras la gran mayoría de la gente no cambia nada. Pero ahí sigue ese poder reaccionario real, asesinando, torturando y desapareciendo a miles y miles de personas. Y ahí sigue el sistema económico capitalista defendido por ese poder, condenando a la mayoría a la pobreza y a la competencia desenfrenada para aventajarse a los demás en lucha de todos contra todos para simplemente sobrevivir. El mundo, la sociedad no va a cambiar para bien si nos vamos a basar en nuestros gustos y nuestros deseos. Tenemos que basarnos en un método científico, en un análisis científico de cuál es el problema y cuál es la solución. Pero, ¿qué quiere decir esto del método científico? Quiere decir basarse en las evidencias, en el mundo real, y no en los gustos o deseos o fantasías de nadie. Quiere decir partir de las evidencias, penetrar por debajo de la superficie para entender las causas y la naturaleza esencial de las cosas y cómo éstas pueden cambiarse o no pueden cambiarse. Por ejemplo, hace tiempo los médicos no entendían las bacterias, que no se pueden ver a simple vista, no están ahí en la superficie, patentes, palpables, por decirlo así. Y eso llevaba a terribles situaciones, entre otras, las muertes de mujeres por infección posterior al parto. Ahí por los años 1700 a 1800, la cifra de muertes de madres parturientas era devastadora. En algunos hospitales era hasta del 50% de las mujeres. ¿Y por qué? Porque los médicos solían diseccionar cadáveres y luego pasar directo a la sala de maternidad sin siquiera limpiarse en el delantal. Y muchos médicos lo aceptaban, pensando que eso es lo que pueden hacer. Y podríamos hacer cierta comparación con mucha gente hoy en día que sueña con poder cambiar las cosas dentro del presente sistema, dejando el sistema intacto por medio de elecciones o los proyectos alternativos. Y al intentarlo por enésima vez, pues ven que no cambia nada en lo fundamental, hasta las cosas se empeoran, pero muchos lo aceptan porque piensan que eso es lo que se puede hacer. Pero volviendo al ejemplo, hubo un médico húngaro, Philip Ignaz Semmelweis, que no se quedó conforme, aplicó un método científico de analizar las evidencias para así determinar las causas de tanta tragedia y cómo superarla, y descubrió que estas infecciones y fiebre podían evitarse casi por completo si los médicos aplicaban una efectiva lavada de manos y desinfección de sus instrumentos antes de atender el parto, algo elemental hoy en día, pero que no se sabía en esos años. Sin embargo, salvo algunas
excepciones, la mayoría de sus colegas médicos lo rechazaron con furia, porque esta teoría científica, a base de la evidencia, decía que el problema eran sus manos sucias. Sí, sus manos sucias. Y uno podría imaginar a esos médicos, no en esos años, diciendo: ¿cómo podríamos ser nosotros, los médicos, el problema? Cuando nosotros tratamos de ayudar a la gente. Pero la cuestión está que no basta el deseo de ayudar, también hay que basarse en las evidencias, hay que basarse en el método científico, incluso cuando demuestre cosas que no son de nuestro agrado. Hay que ver el mundo tal como es, y solamente así podremos cambiarlo en los intereses de la gente. Esto nos lleva a un problema que también viene en el libro que señala Avakian, de ser víctimas necias del engaño ajeno y propio, que es algo que Avakian desarrolla tomando de una cita de Lenin que dice: las personas han sido siempre en política víctimas necias del engaño ajeno y propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas religiosas, políticas, sociales, morales, los intereses de una clase u otra. Se verán siempre burlados por los defensores de lo viejo, mientras no comprendan que toda institución vieja, por bárbara y podrida que parezca, se sostiene por la fuerza de determinadas clases dominantes. Esta es la cita de Lenin. ¿Qué está diciendo? Las personas van a ser víctimas necias del engaño ajeno y propio, o sea que se van a engañar ellas mismas y van a ser engañadas, mientras no aprendan a descubrir los intereses de una u otra clase detrás de toda posición o frase, mientras no vean que toda institución, por bárbara y podrida que parezca, se sostiene por la fuerza de determinadas clases dominantes. ¿Y cuáles son aquí en México estas clases dominantes? Son los imperialistas, los grandes capitalistas y los terratenientes. Hablemos de un ejemplo sobre esto, de las elecciones que Avakian llama correctamente, que es todo un circo de las elecciones burguesas. En tiempo de elecciones, nadie escapa al diluvio de sonsos anuncios electoreros vendiendo candidatos como si fuera una marca de refresco o galletas, prometiendo lo que esperan será del agrado de más gente y lograr engañarla para que voten por ellos. Y por todos lados nos han bombardeado: vota, vota y vota. ¿Y por qué importa votar? Según una cita que saqué del internet, dice: para decidir el futuro del país y poder influir en las decisiones del gobierno sobre los temas importantes para ti, tu familia y tu comunidad. Bueno, ¿a qué intereses de clase sirve esta frase? Sirve a los intereses de las clases dominantes y el sistema, al crear la falsa ilusión que así podríamos decidir el futuro del país, cuando en realidad, como dijera Carlos Marx, cuando mejor solo nos dejan elegir cuáles representantes de las clases dominantes van a oprimir y reprimir al pueblo el próximo sexenio. Yo les pregunto a los que están aquí, ¿acaso alguien de ustedes votó por el gasolinazo? No, ¿verdad? No, así es. Al contrario, nos prometieron que iban a bajar la gasolina, ¿no es cierto? ¿Y qué hicieron? La reforma energética. Otra, ¿acaso alguien votó por llevar a las Fuerzas Armadas a las calles? Que junto con la policía aterrorizan a la gente y van ya más de 200,000 asesinatos y un sinnúmero de casos de tortura y desapariciones. Claro que no votamos por eso. Los que votaron, claro, ¿verdad? Los representantes políticos de las clases dominantes decidieron estas cosas en los intereses de su sistema. Y fíjense, aquí no solamente nos engañan una vez, nos engañan doble, 2 veces. Porque en primer lugar, incluso si dejamos de lado los fraudes electorales que hemos vivido,
que los principales partidos electorales respetan y sirven a los intereses de los grandes capitalistas y su sistema, y los principales medios de comunicación que moldean la opinión pública, que son propiedad de los grandes capitalistas y órganos de propaganda del sistema, si dejando de lado eso de los fraudes electorales, si por algún milagro llegara a ganar alguien que realmente quisiera servir a la gente, pronto encontraría que no se puede, porque el actual sistema económico funciona sobre la base de las ganancias e inversiones de los grandes capitalistas, y si vas a socavar eso, pues la economía va a desplomarse. Así que nos engaña, en primer lugar, porque gane quien gana, ganan las clases, fundamentalmente las clases dominantes y su sistema. Y luego, para colmo, nos engañan otra vez y nos dicen, pues que si no votamos, todo lo que pasa es nuestra culpa por no votar. Y si votamos, entonces nos dicen que los crímenes, ataques y ultrajes del gobierno son la voluntad de la mayoría expresada democráticamente en las urnas. Los intereses de las clases detrás de sus frases y declaraciones democráticas son los intereses de las clases dominantes de legitimar este sistema de explotación y opresión. Al quedar sus esperanzas defraudadas una y otra vez, mucha gente ha llegado a la conclusión de que todos los partidos electorales son la misma porquería, que es cierto, pero no basta con eso, no es suficiente. Tenemos que aprender a descubrir los intereses de las clases dominantes y del sistema capitalista detrás de todo este circo de elecciones burguesas, y entender además que la solución en los intereses del pueblo no va a venir de tratar de tomar el poder en el estado actual por medio de elecciones, ni tampoco va a venir de tratar de hacer caso omiso del estado actual con la falsa ilusión de cambiar el mundo sin tomar el poder. El único cambio real para la liberación es hacer añicos el estado burgués por medio de una revolución y establecer otro estado radicalmente distinto a partir de la misma lucha revolucionaria del pueblo, para establecer el socialismo como transición al comunismo, la sociedad sin clases en el mundo entero. Pero para entender por qué es necesario, por qué es posible, y para realmente tener posibilidad de lograrlo, necesitamos la ciencia de este nuevo comunismo. O hablemos de otro problema que les mencioné al principio, en México, que ya van 10 feminicidios por día, una violación cada 18 segundos, y el país el segundo lugar en trata de mujeres, y todo esto queda con casi completa impunidad. Alguna gente de buen corazón piensa que el problema es que el Estado no está haciendo su trabajo, e idean cosas como la alerta de género, ABG, y luego se declara la alerta de género, y como pasó en el Estado de México y otros lugares, el número de feminicidios aumenta. Entre otras cosas, la alerta de género incluye capacitar a funcionarios, mandándolos a talleres sobre perspectiva de género para sensibilizarlos y aprendan a juzgar con perspectiva de género. Pero resulta, por ejemplo, que fue a uno de esos talleres el juez que trató de criminalizar, a lo mejor conocen el caso de Yakiri Rubí Rubio, la víctima de un intento de violación, al acusarla primero de homicidio doloso y después, tras la apelación, de homicidio cometido con exceso de legítima defensa. Hagan favor, por atreverse a defenderse de sus agresores. ¿Por qué los policías las más de las veces no detienen a los asesinos y violadores? ¿Por qué las fiscalías no investigan? ¿Y por qué los jueces criminalizan a las víctimas aunque se declare alerta de género? Los que piensan que se puede cambiar esto simplemente con nuevas leyes y reformas son víctimas necias del engaño ajeno y propio, porque todavía no han comprendido que toda institución vieja, por bárbara y podrida que parezca, se sostiene por la fuerza de determinadas clases dominantes, parafraseando a Lenin. En particular, en este caso, no han comprendido que el patriarcado y la dominación masculina
son pilares fundamentales del sistema actual, y que el problema no es que el Estado no está haciendo su trabajo, sino es que sí está haciendo su trabajo de mantener el patriarcado y la opresión a las mujeres, así como mantener en la impunidad tantos horrores y crímenes más. Como cuando mandan a sus propios policías y fuerzas armadas a asesinar, violar, torturar y desaparecer a las mujeres, que es algo que está ocurriendo constantemente. Si uno lee informes de Amnistía Internacional podrán verlo. Pero para entender no solamente esta situación de ABG, como les comentaba, se necesita que profundice más el hecho de que la opresión de las mujeres surgió con las primeras divisiones de la sociedad en clases, y que erradicarla por completo es parte fundamental de la lucha por finalmente ponerle fin a la sociedad de clases y con todas sus relaciones e ideas retrógradas que hay. Y para esto se requiere ciencia, se requiere la ciencia del nuevo comunismo como una herramienta para poder profundizar por qué es así. Quisiera terminar con una cuestión que plantea Avakian en su libro y un reto para todos los presentes. Avakian dice: primero que todo tenemos que entender para quiénes y para qué. Esto es para la emancipación de la humanidad, es para las masas de la humanidad oprimida quienes necesitan desesperadamente esta revolución. No se trata de individuos, y por cierto, no de los individuos que encabezan tal revolución. Tampoco puede ser para mi familia, o mi grupo, o siquiera mi país, aunque mucha gente que participará en esta revolución comenzará con semejantes sentimientos, pero porque si solo se está luchando por un grupo, o un sector, o un país, eso a fin de cuentas llevará a reforzar en vez de superar la dominación de unos por otros, tan característica del actual sistema capitalista. Así que esto plantea un reto para todos nosotros. Miles de millones de personas por todo el mundo están sufriendo, muriendo innecesariamente, con sus capacidades y sueños sofocados por el bárbaro e históricamente anticuado sistema capitalista imperialista mundial. Existe una solución potencial, un cambio hacia una sociedad radicalmente distinta y mucho mejor, y existe una guía científica para luchar para lograrlo. Pero de si se abre ese camino a ese futuro posible y luminoso, o quedamos en las tinieblas del actual sistema aplastavidas, depende de lo que hagamos cada uno de nosotros. ¿Qué harán ustedes? ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú? ¿Seguirás el camino que el sistema ya ha determinado para ti? ¿Tratarás de cerrar los ojos ante tanta infamia, tantos crímenes inhumanos, y dedicarte a ti, a tu familia y al diablo con los demás? ¿Tratarás de calmar tu conciencia, contribuyendo con tu granito de arena a uno u otro esfuerzo que cuando mucho trata los síntomas y no las causas de esta sociedad enferma en que vivimos? ¿O tomarás otro camino? El de bregar con estos nuevos avances de la ciencia del comunismo, atreverte a luchar por la emancipación de la humanidad y por las masas de la humanidad oprimida que necesitan desesperadamente esta revolución. ¿Para quiénes y para qué? Esto es para la emancipación de la humanidad. Es para las masas de la humanidad oprimida que necesitan esta revolución. Esa es y debe ser nuestra orientación. Cada uno de nosotros es libre de elegir, pero les digo algo que es real: las decisiones que tomamos cada uno de nosotros depende del futuro de la humanidad. Muchas gracias. Aquí termina la presentación. Pues vamos a pasar a sus preguntas, porque sí es controvertido este nuevo comunismo y queremos saberla y escuchar a ustedes. Bueno. Bueno, pues muchas gracias, profesor, por esta exposición. Quiero concretarme a las preguntas para no perder nuestro tiempo de los compañeros. Una pregunta es,
¿cuál es la razón que usted identifica por la cual el nuevo comunismo no ha podido echar raíces en la sociedad como para generar un movimiento que esté suscitando este cambio hacia un régimen sin dominación? O sea, ¿cuáles son las razones que usted identifica de por qué esta vanguardia no ha podido convencer a la sociedad de que un mundo distinto, un mundo diferente es posible? Y tengo otra pregunta en relación Para que te oigan bien y también los de ahí atrás. en relación al método. Yo estoy de acuerdo y soy un convencido del método científico y especialmente del método del comunismo, del materialismo histórico, del método de la economía política, de la dialéctica, etc. Y mi pregunta es, ¿la ciencia es imparcial? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Jerónimo, les voy a pedir que se adelanten un poco porque luego la gente que está en línea me dicen que no se oye. Si das tu nombre y... Sí, como no, mi nombre es un Benjamín. Bueno, antes de la pregunta, yo lo que he observado, y soy bastante ignorante en este tema, es que la perspectiva del comunismo es una perspectiva occidental y eurocentrista. Me parece que Marx y Engels y todos los teóricos de izquierda jamás se ocuparon de América Latina, desde los pueblos indígenas originarios de América Latina y el Caribe, ni ahondaron en la sabiduría de Oriente y Medio Oriente. Eso es una realidad. Ellos son europeos y su visión es europea. Y no han visto los sistemas de gobierno indígenas, o por ejemplo, la manera de resolver conflictos como la justicia restaurativa en los pueblos indígenas canadienses, mal llamado Canadá y más conocido por los indígenas como la Isla de la Tortuga. Y también los sistemas no tomaron contacto, estos santos señores, para tu pregunta fundamental de la eliminación del sufrimiento humano, con los conocimientos científicos y comprobables, por ejemplo, de personajes como el Buda Sakyamuni. No estoy hablando de religión, estoy hablando de un personaje que se dedicó al conocimiento profundo del funcionamiento de la mente y a la liberación de nuestra ignorancia y sufrimientos, y sobre todo nuestra ignorancia ontológica. Y tampoco supieron absolutamente nada de Patanjali, de Goraksa y de tantos maestros tibetanos e hindúes acerca de cómo funcionamos y cómo la mente se envenena con ideologías podridas, como es el capitalismo, por supuesto, el fascismo, el nazismo, y le dan un nombre a este envenenamiento y se llama klesha, que quiere decir mente o pensamiento envenenado. Estas ideologías fascistas entonces son una cadena de pensamientos envenenados, y estos sistemas, incluso el Islam, sobre todo los sufis, tienen sistemas antiquísimos, los chinos, etcétera, para resolver estos dilemas humanos. Por último, están basados en una ciencia experimental que siempre Occidente ha desconocido, rechazado, y también nuestros queridos hermanos Carlos Marx y Federico Engels no solo también la rechazaron, sino ni siquiera se enteraron de eso. Gracias. Te faltó los pueblos originarios de México y de América Latina. A mí me ha llamado la atención, incluso he molestado en reuniones de mi partido, pues, escuchar a personas de buena intención, mujeres, tocando justamente el problema que estamos viviendo, que están viviendo las mujeres en nuestro país. Y escuché siempre darle una respuesta, intentar darle una respuesta desde el punto de vista de un feminismo que yo llamaría burgués, un feminismo que no rebasa los límites del sistema,
Yo creo que en el sistema se puede experimentar cierta mejoría, pero no puede haber ningún cambio en la situación de las mujeres. Me he preguntado si hay dentro del marxismo alguna actualización respecto de esto. Sé que hubo antecedentes en el siglo pasado. Rosa Luxemburg y otra gente escribió sobre eso, pero últimamente no he escuchado ninguna respuesta del ángulo marxista al problema de las mujeres. Lo otro que me llamó la atención, entonces quisiera saber si conocen alguna bibliografía al respecto. Lo otro que me llamó la atención es lo de los partidos electoreros. Bueno, yo creo que los matices son importantes. Lenin aconsejaba en su época a los laboristas, algunos del ala izquierda del laborismo, por ejemplo, apoyarlos, votarlos. Hay textos interesantes en ese sentido. Y bueno, lo mismo ocurre en nuestro medio. Hay partidos que, siendo electoreros y una ala progresista, representa la posibilidad de avanzar en la concientización de las personas. En fin, ese es mi otro punto. Me gustaría también escuchar el punto de vista de ustedes. En este régimen no todos los partidos pueden ser cortados con una tijera. ¿Sí? Gracias. Yo nada más me gustaría saber, si les parece bien, hacemos un corte, doy mi última y les damos tiempo porque las preguntas que hicieron o los comentarios que hicieron están largos. Yo nada más me gustaría como una pequeña pregunta. ¿Cómo podrían ustedes sintetizar la novedad de este comunismo que ahora ustedes nos están presentando? ¿En qué consiste lo novel? O sea, ¿cuál es lo nuevo de este libro, de estas propuestas de que hace Avakian? Comparado con el comunismo que se ha venido, como bien han dicho los compañeros, que se ha venido desarrollando en el mundo occidental, que se adoptó en diferentes ámbitos, que está ahora en Cuba, en muchos lados. Un comunismo que a veces se confunde con socialismo, con progresismo, con muchas cosas. Pero me gustaría que ustedes nos detallaran de alguna manera. Sabemos que es un libro grande y los conceptos deben de ser muchos. De hecho, a mí me llamó la atención, vi la versión electrónica y viene un apartado en el anexo 2 donde viene inclusive una forma de cómo abordar la lectura del libro o el estudio del libro. Y bueno, pues seguramente en 2 días no lo podemos leer, pero sí me gustaría que ustedes nos dijeran a nosotros qué tiene de nuevo el comunismo que propone Avakian, así muy sintéticamente. Gracias. No vaya a ser como un nuevo liberalismo. Y entonces si está suave el nuevo comunismo. Bueno, como les comentó la compañera que ya ha empezado a checar en el libro electrónico, ¿no?, que está en una orientación al final. Si en realidad en esa parte que ella nos pide hacer breve, pues no podemos abarcarlo, pero sí podemos decirle una probada de qué es este nuevo comunismo, ¿no? Aquí sí al final viene un punto en el apéndice que dice: la nueva síntesis del comunismo, orientación, método y enfoque fundamentales y elementos centrales, un esbozo, ¿no? Y aquí viene abarcando varias cuestiones del libro y que lo que es este nuevo comunismo. Habla, por ejemplo, del método y enfoque, del comunismo como una ciencia. No, vienen algunas preguntas que están hablando al respecto sobre eso. Un mayor desarrollo del materialismo dialéctico. Sí, viene en libertad y necesidad, una mayor síntesis. La epistemología, una teoría científica del conocimiento contra el relativismo. La epistemología y la moral, la epistemología y el partidismo, contra el populismo y la epistemología populista. La economía política, más allá de la democracia y la igualdad. Núcleo sólido con mucha elasticidad basada en el núcleo sólido. Emancipadores de la humanidad.
¿sí? El internacionalismo, la base material y la base filosófica, un balance de la primera ola del movimiento comunista y los estados socialistas. Y así, como decía la compañera, si uno nomás le da un repaso a esa parte, te da una idea del trabajo de Avakian que ha hecho. Pero por decirles un poco, ¿no?, de esta epistemología y el partidismo en relación entre ser científico y ser partidario, señala que lo principal es ser sistemáticamente científico, y esa es la base de ser correcta y plenamente partidario para una revolución proletaria y su objetivo del comunismo. Así que hay todo un debate sobre este punto, ¿no?, porque lo que ha tenido la influencia es que lo importante es que seas partidario, seas el que se mantiene militante, pero puedes ser muy militante, puedes ser muy audaz, pero si no tienes ciencia y si no la aplicas, no está mal en sí tener esos deseos. Piénsenlo en la Comuna de París. ¿Quién representaba? Y no digo que no representaban en sí una lucha los que estaban ahí en las trincheras en la Comuna de París, pero francamente entre Marx lo que hacía y la Comuna de París, ¿quién era más partidario? ¿Marx o los que estaban ahí, que finalmente fue la primera experiencia del proletariado y se sacaron grandes lecciones? Pero aquí está el punto, y aquí está lo que Avakian está señalando como dije antes, una cuestión de una introducción, ¿no?, porque esa es parte. Yo les comenté esta cuestión de por qué hacemos esto, para quiénes y para qué. Está hablando de una orientación, ¿sí? Y está hablando que es para las masas de la humanidad, de la emancipación de las masas de la humanidad y la emancipación de las masas oprimidas de la humanidad. Esa es una orientación que está hablando. A la vez señala que la ciencia, ¿sí?, y específicamente, aunque aquí no entramos a esa parte de la ciencia y su método y enfoque científico, está hablando del materialismo dialéctico. En esta situación del método científico, alguien preguntó, viene en relación a la pregunta, que si tiene de la ciencia algo, que tiene una clase o algo así, como que si la ciencia es imparcial. Adelante, perdón, la ciencia es imparcial, ¿no? Algo así preguntaba, ¿no?, el compañero. Entonces, algo que está desarrollando mucho Avakian es esa cuestión del método y enfoque científico y su importancia, ¿sí? Y él, en ese sentido, esta cuestión de imparcialidad, como señalas, en cierto sentido, yo te entiendo que el método y enfoque es aplicable en las ciencias, y él está diciendo también es aplicable a la sociedad. Si tú no aplicas un método y enfoque científico, no vas a acertar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, sí, no tiene un carácter de clase, o si vas a decir que este es el proletariado y esta es así, como método y enfoque científico, los médicos tienen que aplicar un método y enfoque científico, es la ciencia. La particularidad, como dije, en cuanto al comunismo, estamos señalando ese método específico del materialismo dialéctico. Sigue siendo una cuestión ahí de la particularidad. Eso no quiere decir que médicos no puedan aplicar eso, pero sí señala la importancia. ¿Y a qué viene esto? Viene en la cuestión aquí, en el marxismo, y ustedes se han leído el manifiesto comunista de Marx y Engels, señala que la victoria del proletariado como la derrota de la burguesía es inevitable, ¿cierto? Habla de esa parte, aunque también Marx tenía que los hombres tienen que hacer la historia, no solamente, él tenía bases fundamentales científicas, pero esa parte, por ejemplo, Avakian está señalando que el método que se aplicó ahí es erróneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora pues vemos que no está decidido si esto realmente va a pasar, que el comunismo es inevitable, ¿no? Eso no es posible, pero no es ninguna garantía. Y en ese sentido Marx
se equivocó, y esa parte iba contra los fundamentos científicos del marxismo, digamos, y él ha resuelto partes de esas cuestiones que a través de 40 años de trabajo lo ha realizado. Entonces, en ese sentido, hay varias cosas nuevas, como les digo, al final del libro está ahí hablando de todos los aportes que él está haciendo, y hay que trabajar y estudiarlo. Y aquí solo les estoy diciendo un poco de algunas cosas. También el compañero les puede decir un poco sobre este punto para un poco complementar, para no dejarlo ahí. Y entramos a la réplica, ¿no? Bueno, ¿cuál es el aporte más importante de este nuevo comunismo? Es el método y enfoque que Avakian está poniendo más científicamente. Esa es la principal aportación que está haciendo. Un ejemplo de eso puede ser lo que se aplicó mucho, lo que mi compañero Ángel dijo, es que en aspectos secundarios de la teoría de Marx, de la teoría de Lenin y de la teoría de Mao, hubo errores secundarios. Uno de esos errores es el que Marx, siguiendo a Hegel, ¿verdad?, trazó esa teoría de la negación de la negación. O sea, una especie de tautología, ¿verdad? A la sociedad sin clases, las primeras sociedades primitivas no había clases. A esa sociedad la negó la sociedad de clases. O sea, ya donde había clases con el surgimiento de la opresión y de la explotación. Entonces, a esta sociedad de clases la va a negar otra vez la sociedad sin clases, o sea, el comunismo. Cosa que no es cierto. Eso se llamó, o tuvo mucho peso, y tiene mucho peso en el movimiento comunista internacional, porque se planteó entonces que el comunismo es inevitable. O sea, ¿qué va a pasar? Vamos a llegar ahí, cosa que no es verdad. Ese método que nos lleva a una tautología no es correcto, no es un método con plena y extensivamente un método científico. Otro ejemplo de eso, que ha pesado mucho en el movimiento comunista internacional, y ustedes lo pueden ver no nada más en el movimiento comunista internacional, pero hay una movilización y los organizadores de la movilización dicen, no, pues éramos 8,000. Las autoridades que están en contra de las movilizaciones, ¿qué dicen? Eran 500. Eso no sirve a nadie. Eso es, pero es más grave cuando es políticamente, cuando se dicen y se hacen cosas para causar, por decirlo así, menos desmoralización, ¿verdad? Lo que es una verdad de clase. Eso ha pesado mucho en el movimiento comunista internacional. Se dicen cosas que nos convienen al movimiento. ¿Cómo vamos a decir cómo vamos a hablar de nuestros errores en el movimiento de Marx y de Lenin y de Mao? Eso no se debe hacer porque eso va a desmoralizar a la gente. No, tenemos que luchar por la verdad, tenemos que llegar a la verdad. Toda verdad es buena y ayuda al proletariado a llegar al comunismo. Esos son dos ejemplos nada más de cómo el comunismo es inevitable. Lo que dijo Ángel, ustedes lo pueden ver muchas veces en el manifiesto comunista. Bueno, no muchas veces, digo, lo pueden ver ahí. Ese fue un planteamiento de Marx que no corresponde a la realidad. Requiere el esfuerzo consciente de un movimiento aquí, de todos, para que luchemos por el comunismo. Y estamos frente a fuerzas tan brutales que están luchando porque eso no pase. Entonces es una lucha
Es una lucha fuerte para lograr el comunismo. Y esos países imperialistas y capitalistas no se van a retirar de la escena donde se triunfe la revolución. Van a hacer todo lo posible por socavarla y aplastarla. Entonces, así ha sido la historia, y no es que el comunismo se va, no es que el comunismo es inevitable, no va a pasar si no hay un esfuerzo consciente, aplicando un método y un enfoque científico para vencer todos los grandes problemas que se nos van a presentar de aquí hasta el comunismo, hasta una sociedad sin clases. Eso es nada más un ejemplo, para hablar del ejemplo de cómo el método y el enfoque es el avance más importante y central de este nuevo comunismo. Pero también está un enfoque que Avakian ha tomado de Mao y de los chinos, que los chinos le llamaron las cuatro todas. Y Avakian desarrolla más, ¿qué sería superar esas cuatro todas en estos tiempos? ¿Cuáles son esas cuatro todas que Marx trazó, pero que se abandonaron, por decirlo así, varios tiempo hasta que Mao y los comunistas chinos tomaron eso? La meta del comunismo es eliminar las cuatro todas, eliminar las clases o la división de la sociedad en clases, eliminar las relaciones de producción que dan pie o que generan esas clases, eliminar todas las ideas, todas las relaciones sociales que se desprenden de esas relaciones de producción, como la división entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, o la división entre hombres y mujeres, y revolucionarizar todas las ideas que se desprenden de esas relaciones sociales. Esa es la meta del comunismo, eliminar las cuatro todas. Eso no es un desarrollo propio de Avakian, pero él lo profundiza más que Marx lo desarrolló. Solo para precisar un poco lo que preguntaba la compañera, para que no quede tan así, con varias cosas que hemos dicho, de qué era antes y ahora, ¿no? En China comunista, con Mao, ellos consideraban, y está en sus documentos, que había verdad proletaria y verdad burguesa. Está en sus documentos. Entonces, eso es parte de una cuestión que jugó un papel en cómo se desenvolvió la revolución ahí en ciertas cuestiones, como por ejemplo en la revolución cultural, pues tuvieron que porque señalaban que los que se querían dedicar nada más a estudiar las matemáticas lo veían como un problema, porque entonces eso era burgués en vez de participar en la revolución cultural. Como esos errores venían de un entendimiento que hay verdad burguesa o verdad proletaria, y Avakian está diciendo la verdad es la verdad. Incluso si viene de reaccionarios, si tú lees algo de los reaccionarios y tiene verdad, no debes tomar, dice, su posición, pero debes reconocer que es verdad. Entonces está hablando, por eso dice mi compañero, toda verdad nos contribuye a avanzar hacia esta meta del comunismo. Entonces ese es un ejemplo. En la Unión Soviética tenían la concepción de que querían desarrollar intelectuales proletarios, y por el origen de donde venían pensaban que entonces iban a tener una posición más proletaria por su origen, lo cual es erróneo. También ahí se ve cómo están viendo una reificación, le llamaba que al proletariado, porque está señalando que por el origen de ser proletario tiene más verdad. No es cierto, ¿sí? Entonces, lógicamente eso repercutió en cómo se desenvolvieron las sociedades socialistas. Si bien esos errores no fueron la causa de las derrotas, sí influyeron. Entonces, en ese sentido, él ha avanzado en esa parte de este método y enfoque científico. Yo pienso que en realidad este es un reto para ustedes, entrar al libro y leerlo, incluso argumentar si piensan que tienen que argumentar, pero si no lo leen, si no entran, no hay manera, ¿no?, con lo que yo les pueda decir aquí en esta presentación, de que, bueno, puedan, si es una probada de este nuevo comunismo.
en ese sentido. Entonces, sí estamos tratando de ponerles en sus manos para que ustedes se adentren, ¿no? Y nos vuelvan a invitar también en la medida de lo posible tener estas conversaciones y razonamiento en cuanto a de qué se trata, ¿no? Así que vamos un poco de atrás, de la pregunta de atrás hacia atrás, lo podemos abarcar, porque sí son grandes problemas. En la parte de que están señalando sobre la cuestión de los partidos electorales, que es un análisis a la ligera, y está argumentándose sobre lo que Lenin, ¿no? Si bien en esa época de Lenin hubo comunistas en la Duma, sí eran otras condiciones en su tiempo, ¿no? Que estaban en ese momento. Aquí realmente no es a la ligera, ¿no? Estamos diciendo, es sobre la base del análisis de qué significa la cuestión de hacer añicos el Estado y transformar de ahí la base económica, ¿sí? Y por elecciones, no. Y la verdad, ustedes están escuchándonos aquí, estamos pues tomando un poco de agua, galletas, ¿no? Y todo eso. Pero miren lo decisivo que es, ¿no? El Partido Comunista de Nepal, en el año, es en 1900, más o menos 96, empezó una guerra popular y tenían el 80% en el campo bajo su control, ¿sí? Y bueno, sin entrarles a todos los detalles, uno de los problemas es que después de que hubo una crisis en Katmandú, la capital, y se estaba buscando que los partidos, digamos, burgueses, le dijeron al Partido Comunista de Nepal que se unieran para derrocar la monarquía, porque estaba una monarquía en Nepal. Sí, entonces estaban llamándole al Partido Comunista de Nepal que se uniera para hacerlo, y llamaron a una constituyente y nuevas elecciones, ¿no? Y el Partido Comunista de Nepal desarrolló que no podía estar un Estado que no era ni burgués ni proletario, y entraron y ganaron las elecciones. Incluso el dirigente Prachanda quedó como primer ministro. ¿Y a dónde está ahora esa revolución? ¿Sí? Fue una derrota para el pueblo, ¿sí? Entonces es así de decisivo lo que se aplica, aunque es más complejo, ¿no? En el sentido de que yo le estoy diciendo brevemente, pero francamente sí es un análisis que sabemos que no es posible que cambies la base económica sin tomar este Estado que representa otros intereses y otra base económica. No la vas a poder cambiar, y por eso estamos diciendo aquí en la presentación que así tenga las mejores intenciones, el funcionamiento propio de esta dinámica del capitalismo va a seguir permeando la competencia y va a seguir basándose en eso, no puede cambiarse, o si trata de hacerlo se va a echar abajo. Entonces no es a la ligera, sí es una cuestión, y si no pues pueden entrar, pues, como seguir adentrándose más, pero en esa parte que sí, la otra parte no, de que estaban hablando un poco sobre las cuestiones en Latinoamérica, de la cuestión del comunismo en Latinoamérica. Miren, aquí en lo que yo sé es que en Perú, Mariátegui sí retomó el comunismo, ¿no? Y sí desarrolló varias cosas en su momento, y pues de ahí se desprendieron varias cosas que luego el Partido Comunista del Perú retomó, y avanzaron ahí en cierta parte para poder tomar el poder, hacer una revolución ahí con una guerra popular, y fue un golpe muy, muy fuerte en 92 cuando es detenido en la dirección principal, y luego pues viene una línea oportunista de derecha donde se planteaban acuerdos de paz, etcétera, y bueno, también sufrimos otra derrota ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, el comunismo sí ha tenido aquí, desafortunadamente, por decirlo así, aunque sí en su momento en México hubo un partido comunista, más o menos en 1921, no recuerdo bien, más o menos en la misma época, por ahí donde también estaba el Partido Comunista de China, pero no tomaron el mismo camino.
Y aquí realmente no hubo una consecuencia, un consecuente desarrollo de la ciencia. Había ciertas posiciones que desarrollaron correctas, pero que no se llegó a lograr una vanguardia a dirigir una revolución en este país. Y eso ya van a ser casi 100 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí ha habido en Latinoamérica, ¿no? en ese ámbito, que en un sentido básico podemos señalar, como dijimos al principio, que este no es un libro más y concentra cómo hacer las revoluciones en esta época para abrir una nueva etapa de revoluciones comunistas. Y en ese sentido, una pregunta que estaba también sobre la cuestión de si arraiga esto en sí, sí hay fuerzas en el mundo que están levantando este nuevo comunismo, ¿sí? El PCR en Estados Unidos aquí está una organización comunista revolucionaria en México que dirige el Movimiento Popular Revolucionario, y también está el Partido Comunista en Irán, y hay grupos en Europa y un grupo comunista en Colombia. Sí, casi esto todavía no tiene que crecer, y es parte de lo que se necesita dar a conocer. Por eso estamos aquí con ustedes, haciéndoles, miren, aquí está esto, ¿sí? Y por eso el reto de que depende de cada uno de nosotros. Podemos contribuir mucho, pero sí tenemos que hacer trabajo en checarlo, ¿no? Porque si no se lee, si no se entra, pues no hay manera, ¿no? de qué se trata. En sí se requiere un avance para mayor posibilidad de que las masas oprimidas puedan tener en sus manos esto. Pero piénsenlo un poco. Yo a veces he leído, no sé, ustedes conocen cuando sale el manifiesto comunista 1948 o algo así, cuando se da la primera revolución triunfante. 847 es a lo mejor la fecha. Cuando se da la primera revolución triunfante en sí, que se consolida en 1917. O Marx no vio una revolución triunfante en sí, ¿no? Entonces, los procesos mundiales en este sentido no son así cortos, se da por oleadas, y en ese sentido, actualmente, después de la pérdida en China y la pérdida en Rusia en 1956, que se perdió y cambió a revisionista, social imperialismo. China fue un golpe de Estado donde detienen a la banda de los cuatro que le llamaron Mao después de su muerte. Entonces ya no hay socialismo realmente auténtico que represente un ejemplo para el mundo, ¿no? Y los imperialistas han venido por décadas tratando de echarle tierra a los ojos a las masas y que no volteen a eso. Entonces, en ese sentido, son cosas que sí te están pensando, y ante eso, sin este nuevo comunismo, no hay manera que lidies con los problemas reales y contradicciones y que los penetre uno sobre por qué estamos así y qué camino hay que desbrozar, porque parte de la dialéctica es que no solamente tenemos que entender las contradicciones, sino tenemos que ir más a fondo a ver cómo está el movimiento y cambio y qué es posible cambiarlo. Si no sabemos eso, nos vamos a quedar en las cosas como están. Así está y así seguirá, y eso es determinismo, ¿sí? Eso no es dialéctica, ¿sí? En ese sentido es realismo determinista. Entonces, en ese sentido sí, uno tiene que profundizar. Avakian tiene trabajo sobre esto para poder ver cómo podemos y es posible avanzar ahora, y eso es lo que está mostrando, poniendo en sus manos. Entonces, en ese sentido, sí, no creo que pueda entrar a mucho de lo que preguntaron, pero tratamos de ¿Qué crees que pasamos de pasarla sobre todo, razonémoslo en sí. Yo les estaba enfatizando mucho el método y enfoque, y parece que casi no mencionaron más que el primer compañero que hablaba sobre la ciencia, pero realmente nos vamos a basar en nuestros deseos, en lo que nosotros queremos que sea, o vamos a ver el mundo como es y aunque no nos agrade, aplicando un método científico, si nos da como respuesta, está diciendo esto y qué corresponde a la realidad, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Basarte en lo que te dijeron o lo que tú piensas o lo que te gusta?
o lo que está poniendo la ciencia que, con evidencia y penetrando cuál es la esencia, ¿no? Entonces les dejo el micrófono para que puedan. ¿Vas, Alex? ¿Quién más le quiere? Bueno, yo nada más a mí me gustaría volver a insistir que no me queda claro cuál es la novedad del nuevo comunismo. No me parece, no quiero ser reduccionista porque no he leído el libro y no quiero tampoco hacer comentarios a priori, pero me da la impresión, o sea, lo que yo entiendo es una mezcla entre marxismo, leninismo y maoísmo. Esas es más o menos las ideas que ustedes mencionan, al menos eso fue lo que yo leí en alguna crónica por ahí del libro, ¿no? A mí me parece que hablar de la verdad en las ciencias duras o en las ciencias sociales, etcétera, no es conveniente, porque la verdad es subjetiva y precisamente lo que hace una ciencia es que se tiene que seguir con un rigor y con un método, y en las ciencias sociales es igual, y se ha venido aplicando en muchos casos el método dialéctico cuando se va hacia un lado socialista o hacia un lado de izquierda progresista, ¿no? Yo creo que lo que también el compañero hablaba, que ya se retiró, es el hecho de estar viendo todo desde una perspectiva eurocéntrica, que esto también responde a una perspectiva eurocéntrica por el hecho de que pues la mentalidad de quien escribe es un gringo, que sus orígenes son de otro tipo al nuestro, cuando en América Latina se está proponiendo y se está planteando, digo, a esta Dussel repitiendo todas las veces que puede, que tenemos que salir de la visión eurocéntrica y hacer una propia construcción teórica desde Latinoamérica, desde nuestros países, con una concepción, digamos, ideológica que abarque también la parte de las comunalidades de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, bueno, esa parte a mí me queda un poco así como… Entonces, Alex, te toca a ti. ¿Y alguien más de los que preguntó, alguien más quiere hacer algún comentario? Gracias. Compañeros, yo quería como preguntar una cosa, bueno, preguntar y comentar otra. Lo que entiendo que dicen que hace falta, como en este momento que plantean de que tal vez Marx se equivoca, se están refiriendo como que lo que hará falta es el partido, en el sentido de que dicen que Marx dijo que el comunismo es inevitable, ¿no? En el manifiesto, exacto. Entonces, eso, digo, yo lo veo y lo pregunto porque, pues no sé, yo no estoy seguro de que se haya equivocado, ¿no? Lo vemos hoy por hoy en todas las manifestaciones en el planeta. Si bien no hay una dirección revolucionaria comunista, pues yo no he visto ni una sola en el Líbano, en Hong Kong, ahorita en Chile, donde no por ahí salga el símbolo comunista. Eso no quiere decir que pues, las direcciones tengan algo que ver. Entonces, eso es lo que quería preguntar, y digo, preguntarlo porque más bien creo que sí existe y que sí está el fantasma del comunismo por todo el mundo, ¿no? El problema es como quién lo dirige o cómo se podría generar dirigirlo, encauzarlo, ¿no? Porque pues el partido, me parece que el partido de Lenin pues demostró que tenía la capacidad de generar esa posibilidad de encauzar un movimiento tan grande que eventualmente pues después junto a Trotsky consiguieron un ejército tan grande, ¿no? Para poderse defender, etcétera. Y no sé, por ahí me quedo que también, por ejemplo, Trotsky dice eso, ¿no? La crisis del proletariado es la crisis de las direcciones. Entonces, no sé si vaya por ahí, si se referían como que faltan algunos partidos o una dirección. Sí, no se tocó como que se le pasó, le dio la vuelta al tema del sufrimiento humano. Eso es lo fundamental. ¿En qué el nuevo comunismo está, digamos, fundándose para eliminar el sufrimiento humano? Y yo sinceramente no creo que sea nada más con cambio de clasecitas sociales.
El sufrimiento humano tiene que ver también con nosotros individualmente y con métodos y sistemas de desarrollo interno personal y con nuestra salud física y lo que comemos y lo que nos enferma, y no solo lo que comemos físicamente, como son el exceso de grasas, las azúcares, las cuestiones industrializadas, la Coca-Cola, toda esa mierda capitalista que sabemos que nos mata y produce cáncer, ya se sabe científicamente, sino lo que comemos intelectualmente, la basura de las ideas de creer que la apariencia y el dinero son lo más importante, o también el alimento emocional de todas esas canciones y comentarios y programas de televisión y radial que son verdaderamente tóxicos, porque son burla, violencia, denigración, denostación de personajes importantes o no, o de estrellitas de la pantalla. Y eso yo no he visto que lo toque el comunismo, el nuevo comunismo. Entonces me gustaría que habláramos del sufrimiento humano. ¿Cómo vamos a eliminar el sufrimiento humano? ¿Qué más va a pasar? No he escuchado todavía una respuesta respecto de mi pregunta sobre los problemas de las mujeres en la sociedad capitalista y si hay alguna alternativa dentro del campo marxista, alguna autorización, me interesaría mucho. Por otro lado, claro, hay una distinción. Cuando habla del nuevo comunismo, me imagino que se refiere a un nuevo régimen social, o a un régimen social comunista que se plantearía desde otro ángulo hoy en día. Por cierto, y otra cosa son los partidos comunistas. Cuando hablo de comunismo, puedo hablar de un régimen social o puedo hablar del movimiento comunista. Las dos cosas. El mundo no sé si escuché bien o escuché mal, no hemos visto jamás un régimen comunista. Lo que vimos son intentos socialistas, que llamamos socialismo real en esa época. Por cierto, vale la pena recordar que Marx y Engels en la ideología alemana dedican páginas y páginas y páginas a decir que el comunismo, incluso el socialismo, se basa sobre un campo internacional. De ahí viene la discusión del socialismo en un solo país, en el caso de la Unión Soviética. Y hablar del caso de Cuba, creo que mucha gente está mal informada. Cuba construyó un régimen parecido al socialismo, pero en un sistema aislado por el capitalismo. Eso no se planteó en la actualización de Marx, casi estoy seguro, es podría decirlo. Marx nunca se planteó un régimen socialista sobre una base nacional. No, por lo menos yo no leí ningún texto al respecto. Que Marx se equivocó. Vaya. Me parece que estamos justamente en el ciclo de mayor avance de la fuerza productiva, tal que el capitalismo no está pudiendo resolver ya los problemas de distribución de mala distribución de la riqueza. Estamos a un paso en el cual ya no se puedan comprar los productos producidos por los capitalistas porque los trabajadores cada vez más caen en la miseria, en la desocupación, por una cosa, por el avance del maquinismo. Hay un texto que se llama El fin del trabajo, bastante difundido por cierto, que creo que más o menos demuestra que el maquinismo, la computarización, está desplazando a los trabajadores de manera que ya prácticamente no hay solución dentro del sistema actual. Pero Marx nunca dijo que las condiciones objetivas iban a llevar automáticamente a la instauración del comunismo. Marx también se refirió a las condiciones subjetivas, es decir, tiene que haber fuerzas sociales que impulsen el cambio. El sujeto social de Gramsci es realmente necesario para todo tránsito hacia el socialismo y hacia el capitalismo, hacia el comunismo. Hablaron ustedes de la Comuna de París. Vale la pena recordar también que Marx nunca planteó
su teoría política ante la Comuna de París. La Comuna de París fue la base para que Marx pudiera plantearse la dictadura del proletariado. En fin, no estoy muy de acuerdo con esto de la dialéctica hegeliana. En primer lugar, muy pocos entienden a Hegel. Marx no entendió, fue un genio. Marx se divorció de Hegel. ¿Perdón? Marx se divorció de Hegel, nada más tuvo la juventud con Hegel. Se divorció de Feuerbach también. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, aquí estamos construyendo un diálogo, ¿no? Y que yo creo que eso es lo que nos enriquece. Compañero. Sí. Lo que pasa es que el compañero me dio la mano. ¿Dónde? Bueno, es complicado, yo creo que nos podemos llevar horas y horas, pues. Creo que la intencionalidad del libro es muy adecuada, pero creo que el solo planteamiento del libro pudiera no aportar objetivamente lo que hoy se requiere y lo que hoy urge. Para empezar, sabemos pues que ha sido satanizado el comunismo hasta la fecha. Hoy hablar del comunismo es hablar de algo retrógrada, totalitario, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos precisamente es volvernos a replantear por qué la vigencia de la opción comunista, pues, ante el caos del capitalismo moderno. Y yo creo que esa situación no va a ser regresando a partir de un libro a volver a leer, ¿no? Al marxismo. Es decir, claro, el marxismo no está en discusión como tal. En el proceso mismo tendremos que volverlo a discutir y a revisar y a cuestionar y a cambiar y en fin, por eso es dialéctico pues el método. Es decir, eso no está en duda, pero creo yo que no es yo no lo veo como una propuesta, pues yo creo que vale la voluntad, la intencionalidad, pero hay que, hoy por hoy tendríamos que replantearnos el asunto desde otro enfoque, ¿no? Aparte, el vanguardismo ha sido incorrecto, pues, ¿no? Es decir, si nos regresamos a la cuestión de la vieja escuela, pues sí, yo también me podría asumir marxista-leninista, pero más apegado al Che Guevara, porque falta ética. En la política hoy falta la ética, que es lo que se acabó. Por eso todos ¿de qué sirvió el PRD? ¿De qué sirve? Hoy se ven la crisis de Morena, pues, ¿no? ¿A partir de qué? Pues de que efectivamente si algo fue lo primero que hicieron a un lado es la ética política. ¿Dónde está la izquierda verdadera? La izquierda verdadera es la que reconoce que existe una lucha de clases y existe un sistema de explotación y que mientras esto exista, pues obviamente tendrá que seguir existiendo la lucha de clases. Y tendremos que estar buscando la forma de crear las condiciones, de construir las condiciones para avanzar en esa perspectiva histórica. Y por tanto, no es un partido, será un conjunto, en estos momentos es un conjunto de movimientos, de expresiones, en fin, que no podemos hacer a un lado, ¿no? Está bien, no queremos, como que no se quiere tocar a Morena, en fin, pero la verdad, las cosas no se ven bien, se ven muy mal. Y lo que sí urge es que dentro de Morena o del PRD o del PT o Movimiento Ciudadano o los movimientos sociales o los pueblos originarios, en fin, tenemos que volver a tratar de mirarnos pues por encima de las etiquetas y etcétera, etcétera, para reconocernos que es importante volver a plantear una lucha contra este sistema. Que para esto no podemos dejarle todo a que lo pueda hacer Obrador o a que lo haga un partido que ya está entrando en una crisis antes de iniciar, ¿no? Entonces tenemos que volver a tratar de ajustar el asunto y ajustar, y lo peor de todo es que urge ajustar cuentas desde ya. ¿Por qué? Porque las cosas se están desvirtuando, se están descomponiendo de forma muy rápida
ya hay una clase política profesional que no son los revolucionarios profesionales que planteaba Lenin, ¿no? Estos son políticos profesionales, no los quiero ver así, pero pareciera ser que eso es lo que están buscando. No lo dicen, pero lo están haciendo. Y eso es un problema. Entonces, al modo de ver, la intención es correcta, pues, pero creo que el asunto es que esto no es de vanguardismo, pues, ¿no? Si estamos convencidos, no se ha hablado del comunismo, pero sabemos que las condiciones están de tal manera que es el momento de volver a replantear el regreso, pues, pero nuevamente poniendo ante todo la ética de lo que es un movimiento revolucionario, ¿no? Sin andar en caricaturas o buscando nada más los espacios y los votos, porque eso no está resolviendo ni va a resolver las cosas. La democracia está en crisis, la democracia representativa pareciera ser que tuvieron que aceptar que era el momento de permitir que llegara Obrador, pues porque si no fuera así, la democracia representativa ya no responde a nada, está tan acotada, la democracia burguesa acota tanto el asunto del juego de los partidos sistémicos que obviamente no se atreven ni van a tocar pues al sistema, ¿no? Hoy ya el Estado no logra, ya no es logrando tener el gobierno, tratar de hacer correcciones del Estado, con eso hacemos los cambios. Yo creo que no, el mercado es el que se está imponiendo, ya no es el Estado. Antes en la economía, en el estado de bienestar, la economía podía irse modulando, cambiando y generando un asunto gradual, pero creo que hay que reconocer que el mercado ya está definiendo y al Estado lo somete y por lo tanto al gobierno, y entonces tenemos límites. ¿Por qué? Pues porque estamos aceptando solamente una visión sistémica de la democracia representativa, hoy en crisis. Aquí, por favor. Buenas noches, compañeros. A mí también me invitaron y yo vengo de Puebla. Qué bien. Nada más quiero comentarles un poco tomando el título de Brújula. No he acabado de leer el libro, pero realmente los escritos de Avakian y lo que ellos tienen, para mí sí ha representado una brújula. Nada más les voy a comentar unas anécdotas. En cuestión de la mujer, para mí ha sido muy fundamental leer Avakian. Yo soy maestra, yo era creyente, me costó mucho soltar la religión y gracias a un documento que se llama La religión, quién la necesita y quién no de él, la solté. Gracias a un folletito, Moralidad sin dioses, donde yo me hacía la pregunta, ¿se puede ser bueno sin Dios, sin creer en Dios? Yo solté eso y estoy de una manera abordando lo que el compañero dice, la mente sana. Esta lectura te la da, porque te hace ver las noticias, te hace ver la realidad, no de una manera de que, ay, qué bonito está la realidad, sino de una manera de que hay esperanza. Todas las masacres y todas las noticias que uno ve a diario, si uno no lleva una brújula como esta, uno dice, apaga la tele, ya no quiero ver más cosas tóxicas, porque entonces te empiezas a fastidiar y a fastidiar de pura masacre, puros asaltos, puras cosas feas, ¿sí? Pero esto para mí representa una brújula. Cuando leí lo de la revolución cultural en China, y donde esta autora francesa de Broglie habló de que las mujeres sostienen la mitad del cielo, y tocó todo el tema de cómo las mujeres en China tomaron el poder, y créanme que fue una fascinación para mí leer eso. Dije, ay güey, esto sí se puede entonces lograr, eso es de otro planeta, ¿no? Que las mujeres lograron tener participación en cómo decidir la sociedad, cómo queremos que sea la educación, cómo queremos que sea la política, y no nada más con un voto. ¿Acaso nos preguntan cómo queremos que sea la política? ¿Cómo queremos llevar la economía? Eso no te preguntan, te dicen vota o no vota, pero no te preguntan cosas fundamentales que uno quisiera tomar participación. ¿Cómo quiero que sea la educación? Entonces aquí esto te está planteando algo nuevo. Como digo, no lo he acabado de leer, pero sí me interesaría mucho
que no le dieran carpetazo, que abrieran sus mentes. Recientemente fui a Cuba y yo veo a Cuba como en los años 50, ¿sí? Estoy en contra del bloqueo económico a Cuba, eso sí, pero hay muchas cosas que vi en Cuba y no me gustaron, sinceramente, sobre todo en las cuestiones con las mujeres. No me gustó. Lo vi un gran burdel, perdón por lo que diga, pero lo vi un gran burdel. Y eso a mí no me gusta. Nada más por eso no me gusta el sistema de Cuba. Es lo que vi y no me gustó. Entonces, vamos a decirlo de esta manera. Si nosotros queremos encontrar una brújula, yo te invito a que lo leas. ¿Sí? A lo mejor no te responde todo, no estás de acuerdo, pero ¿cómo podemos nutrir la mente si no entramos a lo nuevo? Ahora, también donde he visto mayor participación de minorías en cuanto a cómo va a ser la sociedad, es con esto. Por ejemplo, Bob Avakian, no sé, pero no es aunque nació en Estados Unidos, es de padres inmigrantes, no me acuerdo de dónde son sus papás, Armenia, ¿verdad? Armenia. Y en la sociedad china fue donde más participaron las minorías, que China tiene un montón. Entonces, vi eso en Irán también, en Turquía, en Colombia no sé mucho, pero sí hay una cuestión donde aquí te incluyen en todo. Y eso es lo que a mí me agrada de esta filosofía y de lo que están poniendo. Entonces, pues sí voy a terminar de leer el libro porque apenas empecé y es poco. Pero lo que he leído me ha servido para mis clases, para tener esperanza. Porque si no tenemos la esperanza, ¿cómo nos movemos? Y es lo que quería comentar, compañeros. Muchas gracias. Gracias, maestro. No es para ti. Compañero, por favor, acuérdate que tenemos poco tiempo. Según el diccionario de economía política de los rusos, el comunismo es la primera fase de la sociedad comunista. Que diga, el socialismo es la primera fase de la sociedad comunista. En el manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels dicen los diferentes tipos de socialismo que hay para llegar al comunismo. Aquí no lo he escuchado, lamentablemente. Así como en el capitalismo, hay diferentes tipos de capitalismo, como el anglosajón, el renano, que es Europa, y el alpino, algunos países que están cerca de Suiza. También el socialismo y el comunismo. Yo tengo recelos con los autores norteamericanos, porque recuerdo hace como 30, 40 años que Huntington y Francis Fukuyama dijeron el fin de la historia, que ya no había ideas, que no sé qué cosa. Luego se echó un clavado en esos autores y resulta que los patrocina Francis Fukuyama, lo patrocinaba la General Electric. Así nada más, yo por eso recomiendo el libro de Rius, para que sepan la verdadera historia de los Estados Unidos. Se llama Osama Tío Sam, cuesta 120 pesos, ahí, de veras, y hay diferentes etapas de socialismo, socialista como demócrata cristiano, y todos esos socialismos que ni son socialistas, ni son demócratas, ni son cristianos, nada más nos doran la píldora, para que sigamos. Yo por eso no sé si pueda leer La calavera de Carlitos Marx, que me adelanté porque como soy un cristiano agnóstico, a veces vengo los miércoles y a veces no, porque tengo también, se dice que hay que leer, pero cuando podamos leer, acordémonos de Schopenhauer, que hay 3 tipos de escritores: los escritores que escriben de memoria, los escritores que escriben que dicen lo que piensan, pero lo más difícil es encontrar aquellos escritores que piensan lo que dicen. Esos son los más difíciles. Bueno, a raíz de que mis alumnos ya hace como 5 años en CEU me dijeron que hiciera una calavera de Carlos Marx, pero me dijeron 15 días antes que no lo vaya a hacer. Y luego al siguiente curso
Me dijeron con 3, 4 meses de anticipación, y entonces sí se las voy a hacer y este es el resultado. Ya lleva varios años que le estoy así, ¿no? Dice la calavera es calavera de Carlos Marx, dice Carlos Marx. Estoy sumamente encabronado porque los que se dicen mis seguidores, con escasas excepciones, son marxólogos o marxistas guadalupanos. Me explico, unos dan marxismo a través de intermediarios, o sea, sin haberme leído directamente, y los otros citan párrafos para supuestamente interpretarlos. Dice que para lo que quise decir, ninguno de los dos llegaron al tercer tomo del Capital. De haberlo hecho, cuando menos deberían de haber leído el prólogo de Engels y los índices bibliográficos de obras anónimas, de revistas y periódicos, de informes parlamentarios y publicaciones oficiales y de otros organismos, así como el índice analítico y bibliográfico general. Ya déjenme descansar, pues estoy fastidiado de que después de más de un siglo me sigan estudiando, cuando de lo que se trata es de investigar, estudiar institucionalmente para transformar, desde luego con mi método, el capitalismo, neoliberalismo, azote de la humanidad. Investiguen a la mafiocracia que nos hunde cada día más, sector por sector, o sea, secretaría por secretaría, con su marco legal neoliberal, para postrarlas a su plutocracia, con sus redes de complicidades y saqueos para agredirnos, así como su interrelación entre carteles, bandas, células de los tres poderes de la desunión, principalmente las de telecomunicaciones, la de los Pinos y su gabinete, el judicial y su cadena, policías salen de su ministerio público, ministerios públicos, jueces, magistrados, ministros, así como el legislativo con sus perritos falderos y gatos de Angora que solo fomentan el genocidio social. Déjenme tranquilo, de lo contrario el próximo Día de Muertos vendré a quitarle los calcetines y respetuosamente el moro, así decía Carlos Marx de chavos, ¿sí? El moro, porque los que iban a pavonearse con él, por ejemplo, Proudhon escribió La miseria de la filosofía y fue con su librito a decirle a Marx, échale un vistazo a mi libro y cosas de ese tipo, y Marx le contestó con la miseria de la filosofía. Ya está ahí, terminó la amistad. Sí, hay unos que no tienen allá. Sí, bueno, precisamente yo creo que aquí se trata, y agradecemos la participación de la compañera de Puebla, porque me parece que es interesante escuchar el punto de vista de todos lados. Sobre todo ella lo leyó, nosotros no leímos, pero ¿de qué se trata? Aquí se trata la confrontación de argumentos, para que nos podamos enriquecer y podamos tener forma de que nosotros también aprendamos a defender nuestras ideas, a convencer y a crecer con ellas, ¿no? Yo creo que al final de cuentas, todo está en el fondo, que es para mí la lucha de clases. El problema de la cuestión emocional, sentimental, filosófica, laboral, todo nos permea la lucha de clases. Y en ese sentido, bueno, todos creo que tenemos que seguir precisamente en esta metodología yo diría, yo le voy más a Gramsci y me apego más al concepto de hegemonía, que también sería interesante que lo leyéramos y lo discutiéramos. Pues vamos, bueno, les digo que yo creo que el meollo del asunto en estas luchas que encontramos en el país es precisamente pues la lucha de clases. Ahí está. Y podemos hacer análisis y perspectivas de cómo poderla abordar, pero lo importante es que tenemos que conocerlas, y qué mejor realidad que con los compañeros. Ojalá que puedan hacer contacto ahora que están en México con algunas de las organizaciones obreras que han optado por otro tipo de organización interna. Por ahí luego les pasamos los datos ahí con algunos de los nuestros. Sí, vale. ¿Por qué me pasas? Para que vayan a Derechos Humanos, vayan a la Secretaría del Trabajo, vayan al Palacio Nacional en las mañanas, en las mañaneras, entran los periodistas, que
hagan un escrito de la problemática para que algunos de los periodistas que entran al Palacio puedan hacer la denuncia directo. Sobre esto ya nos han estado dando la solidaridad sindicatos nacionales y extranjeros el día de hoy, pero la situación es que si lo hacemos más público, la empresa y el sindicato van a empezar a trabajar de aquel lado, como ya lo están haciendo, y nos vamos a ver involucrados en una guerra ya más fuerte. Entonces nos comentaron que lo fuéramos manejando a un poco más bajo perfil para poder hacer o lograr el objetivo que es sacar a la CTM de General Motors Complejos y la... Muy bien, gracias. Bueno, pues les vamos a pedir a los compañeros, a Jesús y para que de una vez ahorita termine. Vamos a hacer ya un cierre de parte de ellos. Yo sé que muchas cosas se quedan en el tintero porque pues está muy larga la discusión, pero estamos abiertos a seguir platicando. Ya tienen, los que no tienen el libro ahora, porque solamente trajeron unos cuantos, lo pueden consultar en el internet, ahí yo les mandé el vínculo. Los que quieran leerlo, bueno, pues ya se acerquen con los compañeros para que lo tengan en papel. Si nos hacen un cierre. Bueno, de nueva cuenta hay una contribución de un compañero para que 5 libros se vendan a la mitad de precio, o sea, 100 pesos. Ya se acabaron. Bueno, nada más era una contribución importante de un compañero. Los demás cuestan 200 pesos y es una aportación muy importante del compañero. Y les agradecemos mucho que hayan asistido y que estén aquí aún. Nada más para cerrar, hubo una opinión y a la vez una pregunta, y eso ha sido muy fuerte. Se ha acusado a Marx y al marxismo de eurocéntricos o eurocentrismo, y también se dijo que Bob Avakian es gringo, ¿verdad? Miren, el marxismo es el resumen de la lucha derramada con mucha sangre del pueblo. Es una síntesis de eso. Es una síntesis teórica sacando las mejores lecciones de esas luchas revolucionarias del pueblo. En un sentido se puede decir es una teoría, pero también es una práctica social de la humanidad. Marx no llegó a las conclusiones que llegó nada más viendo una parte del desarrollo de la humanidad. No, él estudió cómo se desarrollaron las sociedades, a dónde, cuáles fueron los cambios, a dónde nos han traído y qué base han puesto para continuar esos cambios y hacia dónde, ¿sí? Entonces, los comunistas no tienen nación. Bob Avakian no es gringo. Sí, él se desenvuelve, o su lugar es Estados Unidos, pero él no está peleando por la nación estadounidense, no. Él está luchando, como se recalcó muchas veces en este libro, digo, en la ponencia también, está luchando por la emancipación de la humanidad. Los comunistas no tenemos nación, no defendemos una nacionalidad. Bob Avakian es un comunista, líder mundial, y está luchando por eso, por una revolución comunista en Estados Unidos. Así que él no es un gringo y el marxismo no es eurocéntrico. Voy a hacer una comparación nada más para que lo piensen. A lo mejor es absurda o ridícula, pero ustedes piensen en Louis Pasteur. Él era un francés, descubrió la vacuna contra la rabia. Alguien diría, no, es francés, eso no se va a aplicar aquí. ¿Se puede?
No, pero se está poniendo que tiene, por ser de esa nación, puede estar mal, o tal vez no se debe aplicar aquí. Son desarrollos teóricos muy importantes y conocimientos científicos de contribución a la humanidad. Tienen aspectos universales. Lo que Marx descubrió, lo que Lenin descubrió, lo que Mao descubrió y lo que Bob Avakian está desarrollando, tiene aspectos universales. Tiene aspectos sí concretos para Estados Unidos. ¿Cómo van a hacer una revolución en Estados Unidos? ¿Cómo van a tomar el poder allá? Obviamente él lo está planteando aquí, pero él no está diciendo nada más esas cosas. Él ha hecho desarrollos que representan aplicación mundial. Marx descubrió cosas que representan aplicación mundial. Esto no se trata de sufrimiento, como decía alguien hace rato. Sí, la humanidad ha sufrido mucho, pero el sufrimiento que está hablando el comunismo no se reduce al sufrimiento personal, individual. Se reduce a la opresión de una clase, a la opresión y ya a la explotación de una clase o clases hacia otras clases. Y aquí tenemos el ejemplo vivo. ¿Por qué se está yendo a huelga la General Motors en Estados Unidos? ¿Por qué los compañeros están luchando aquí? ¿Es por un sufrimiento individual? Obviamente sí, hay condiciones de trabajo bien terribles, pero lo sufre una clase, lo sufre la humanidad. En cualquier parte donde ustedes vayan, van a ver esas condiciones para esos trabajadores. No es una cuestión de sufrimiento personal o individual, no. Se trata de acabar con esta opresión de esa clase imperialista y una clase capitalista burguesa en México y terratenientes contra las otras clases que estamos abajo oprimidas. Ese es lo más fundamental, lo decisivo. Se tiene que tumbar un Estado, se tiene que barrer un Estado y se tiene que construir un nuevo Estado que establecerá nuevas relaciones entre los individuos y avanzará la revolución proletaria mundial. Eso es lo que el comunismo está planteando. Permíteme tantito, Laura, si estoy mal, que me corrijas. Adelante. Por ejemplo, tenemos el caso de John Ackerman. ¿Sí? No, pues ahí está Noam Chomsky. O sea, sí. Hay mucha John gente. Ackerman es completamente de izquierda. Sí. Y es gringo. Así es. Es completamente de izquierda, sí. Y es gringo. Y está completamente en la cuarta transformación, sí. Claro, no se está usando el hecho de que sea de otro país como una manera peyorativa, es que corresponde a otra ideología, otra mentalidad, otras circunstancias, otros momentos históricos también. O sea, no es lo mismo estar viendo la situación desde un país como el nuestro contra uno en Europa o en Y el aspecto no es el aspecto peyorativo, no. El aspecto es que no representa naciones. Él no es un gringo, él es un comunista. Marx no era un alemán, no, él era un comunista. Él desarrolló toda una teoría para la humanidad entera y no fue eurocéntrico. Muchos partidos comunistas se crearon en el mundo, obviamente no, tal vez a la primera con Marx, pero triunfó la Revolución Rusa aplicando ¿a quién? A Marx, ¿verdad? ¿Desarrollando a quién? A Marx. ¿Quién lo desarrolló? Lenin. Entonces, ese desarrollo, cuando triunfó la Revolución Rusa, los partidos comunistas se expandieron casi por todo el mundo. En México también. ¿A poco era eurocéntrico? No, era cuestión de ciencia, de aplicarlo a las condiciones concretas de cada país. Una contribución general que Marx, Lenin, Mao hicieron y él está haciendo, y se trata de aplicarlo
a las condiciones concretas de cada país. Se trata de generar un núcleo que va a luchar por esa revolución y va a aplicar esta ciencia, esta nueva ciencia del comunismo. Sin eso, no lo vamos a lograr. Pero no se puede descartar contribuciones globales, mundiales, de científicos que descubren nuevas verdades. Ese es el carácter de la ciencia, tiene un conocimiento global. Bueno, un poco sintetizando, de mi parte les agradezco la invitación y que, bueno, ya habló algunas cosas compañero, y esa parte que dejan abierta, ¿no?, de continuar en sí, porque parte del método que se está desarrollando, Avakian está aportando un núcleo sólido con mucha elasticidad sobre la base de este núcleo sólido. Este es un reflejo de una nueva sociedad socialista que tratan de implementar, donde se hagan este tipo de discusiones mucho más en las masas, donde pueden entrar a estas discusiones con controversia y debate, ¿no? Entonces, en ese sentido, les agradezco eso y veo que están abiertos a continuar, y en la medida que se pueda aquí con los compañeros, pues nosotros con mucho gusto. Así que cerramos esto y muchas gracias a todos. Compañeros, pues les recuerdo, les damos las gracias a los compañeros, como dice la compañera, una aportación, una forma de ver diferente ahora sí que nuestra historia y la forma de acercarnos también a las concepciones teóricas que existen. Hay que darle una revisada. Y los recuerdo, mañana es la marcha en apoyo a Chile, que se van a hacer en la Embajada de Chile, y sale del auditorio. Entonces, para que lo tengan presente. Y también apoyo a Venezuela y a la Revolución Bolivariana, que se va a dar el viernes y sábado en el Sindicato Único de Trabajadores de la UNAM, en el sitio que está en Avenida Universidad. Sí, no es de la UNAM, es Avenida Universidad 779, así es. Ahí se va a hablar sobre cuestiones de constitución, de economía, de política, y ahí van a cogernos en la Avenida Universidad 779, es en el Estunam. El viernes empieza, entonces los invitamos a la inauguración a las 10 de la mañana, y es el sábado, el viernes y sábado. Y bueno, pues ahí nos estamos viendo. Y dentro de 8 días tenemos aquí una sesión de historia. Vamos a hablar sobre el controvertido Hernán Cortés, lo que fue el holocausto o conquista. Entonces no se lo pierdan, porque ese también va a ser bueno para la discusión. Y a los compañeros les queremos dar las gracias. Nada más un anuncio final. El sábado pasado se acaba de emprender un movimiento en Estados Unidos, en Nueva York y en Los Ángeles, para expulsar al régimen fascista de Trump y Pence. Empezó este sábado. Esperan irlo acrecentando cada vez. Refuse Fascism, o rechazar el fascismo en español, está llamando a todos en Estados Unidos a salir a la calle y a crear un movimiento permanente para expulsar al régimen fascista de Trump y Pence. Las noticias de todo eso y mucho más están en la página repcom.us, 3 veces repcom.us, para que sigan esta campaña que el Partido Comunista Revolucionario de Estados Unidos y Bob Avakian están emprendiendo junto con Refuse Fascism para expulsar al régimen fascista de Trump y Pence. Espero que lo puedan ver para darle seguimiento a eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos dar un reconocimiento por haber venido a traernos aquí sus aportaciones y su debate, que siempre enriquece. Muchísimas gracias. Son bienvenidos cuando quieran. Y aquí hay galletas. Ahorita no te las quisiste comer. A ver, me pongo con ustedes. No te vayas a comer una foto. Sí, gracias, compañero. Gracias, muy bien. Digo, bueno. ¿Qué página es? 3 veces W. Repcom.us.
Nos vemos dentro de 8 días.